Bienvenidos a otro programa más. En este tiempo hemos hablado de civilizaciones y cómo desaparecen sin dejar rastro, apenas vestigios y a veces sin motivo aparente. Hoy vamos a enfocar ese tema desde un punto de vista algo diferente. Pero bueno, eso y muchas más cosas interesantes. No se muevan, que empezamos otro Enigmas de la Historia. Bueno, pues ya está otra semana más nuestro compañero Antonio Checa con su sección Historias de la Gente. Bienvenido, Antonio. Bien hallado, Roberto. Bueno, en la sección de hoy nos traéis un tema popular, pero en principio vamos a traer una cosa. Luego sobre la marcha lo cambiaste. Sí. ¿Cuál es el motivo del cambio? Pues básicamente un enfado. Un enfado brutal que tuve, porque a ver, te cuento, estaba yo tranquilamente conduciendo y de repente escuché decir que el teatro pues no era el teatro no era una distracción popular, sino que el teatro pues era una distracción más bien para clases altas, clases cultivadas, etcétera, etcétera, y me enfadé mucho y dije, vamos a ver, el que dice eso no tiene ni idea de teatro, de la historia del teatro, y lo que me he propuesto aquí es recuperar y traer pues para la sección de Historia de la Gente ese teatro popular que tuvo tanto éxito en su día y que tanto bien nos lo hizo pasar a la gente y que tanto bien nos lo puede seguir haciendo pasar. ¿Vas a hablar de alguna época en particular? Sí, voy a hablar del siglo XVIII. Y voy a hablar del siglo XVIII porque es la época que más he trabajado como historiador, es una época en la cual además la he investigado, y es una época en la cual empieza a producirse la dicotomía, la separación entre el teatro culto y el teatro popular. Ese teatro popular que hubo en el siglo XVIII ha sido olvidado en gran medida, y sin embargo, pues quizás sea de lo mejor que hubo en teatro en esa época, como luego iremos diciendo. Eran los corrales de comedias, ¿no? Y todo aquello. Claro, había corrales de comedias, lo que ocurre es que en esta época ya el teatro empieza a cambiar. Ya como era una distracción enorme, era una distracción que movía las masas, ya empezaron a construirse los teatros tal como los conocemos. Por ejemplo, para ir centrando el tiro, Madrid. En Madrid llegaron a funcionar tres teatros permanentes. El Teatro de los Caños del Corral, el Teatro de la Cruz y el Teatro del Príncipe. El Teatro del Príncipe es el actual teatro español, es el teatro europeo más antiguo ininterrumpido. Y tantas pasiones movía que había hinchadas de teatro, hinchadas literalmente. En el Madrid de la segunda mitad del siglo XVIII, pues había dos bandos, igual que aquí ahora en Madrid, pues tienes los partidarios del Real y los partidarios del Atleti. Te estás sonriendo, no sé. ¿Y del Rayo? Y del Rayo, vaya, ya sabemos que tú eres del Rayo. Pues en el siglo XVIII pues había tres facciones que eran los chorizos, los polacos y los panduros. Y esta gente pues no está muy claro, se ha perdido exactamente cuál era el motivo de su fricción. Unos dicen que es porque eran partidarios de una determinada actriz, luego hablaremos de las actrices, otros porque eran partidarios de una determinada compañía de teatros, otros porque eran partidarios de un teatro en concreto, pero lo cierto está en que esta gente acudían a los estrenos a montarla, la montaban, se pegaban por las calles, con lo cual a mí es una cosa que me hace mucha gracia, ¿no? Cuando dicen, no, es que el fútbol genera violencia. Yo digo, no, mira, ¿tú crees que el teatro genera violencia? La gente genera violencia. Correcto, efectivamente, pero es que el violento busca alguna excusa para montarla. Entonces, esta gente la montaba yendo al teatro. Decían, ¡no me gusta la obra! Y la montaba. Era un teatro, además, muy distinto del teatro actual.
Parece un circo romano. Sí, era un circo romano y había momentos en que parecía circo romano. Porque me explico. Tú ahora mismo vamos a una obra de teatro, entras en la sala, cierran las puertas, ya no puede entrar nadie, se puede salir si hay alguna urgencia, pero yo llevo años sin ver salir a nadie en mitad de la obra. Y durante 2 horas estás callado, a oscuras, viendo la obra, y cuando termina todo el mundo aplaude, te haya gustado o no te haya gustado. Es ya casi un ritual, sí. ¿De acuerdo? Vale, pues en el siglo XVIII no era así. En el siglo XVIII el teatro empezaba sobre la 1 de la tarde y podía durar perfectamente hasta las 6. O sea, era enorme. Se presentaba una obra principal, que generalmente era una obra en 3 actos, y en el entreacto había piezas de teatro breve. Piezas de teatro breve que eran, pues, entremeses, herederos directos del entremés barroco, sainetes, obras cómicas un poquito cortas. Muy divertidas. Muy divertidas, efectivamente, y las tonadillas, que son de las que luego más voy a hablar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que realmente el teatro en aquella época era enormemente festivo, era enormemente alegre, era enormemente popular, y además la gente no se cortaba. Es decir, si no les gustaba la obra, directamente empezaban a silbar, empezaban a gritar, empezaban a chillar. Entonces, y lo de los tomates era real. Tenía ahora en la cabeza lo de los tomates. Lo de los tomates era real. Había, de hecho, pues por ejemplo, un grupo de público que eran los mosqueteros, eran así llamados por el ruido que hacían. Un mosquete hace mucho ruido. Pues los mosqueteros siempre estaban haciendo ruido, y como la obra no les gustase, ya lo que podían montar era una tremolina impresionante. Entonces, el ser cómico en esa época era profesión de riesgo. Era profesión de riesgo y era una profesión arriesgada en bastantes temas. He cogido varias imágenes, no sé si el realizador va a poder ir mostrándolas y luego iré comentándolas. Vale. Entonces, el ser cómico primero estaba muy mal visto, ¿de acuerdo? Sí, bueno, hasta hace bien poco estaba mal visto. Correcto, Ser que fuera primera figura estaba mal visto. Sí, no se les enterraba en sagrado. Incluso, fíjate, una anécdota muy reciente de un actor americano, repito, un actor americano del siglo XX de cine, que era todo un galán de Hollywood, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero se fue a alojar al Hotel Ritz y le dijeron: no, perdón, usted aquí no entra. ¿Cómo que no? Usted es actor. ¿Usted dónde se ha creído que viene? Es decir, el ser actor, por un lado, eran grandes admiradores, despertaban pasiones, sobre todo ellas, pero al mismo tiempo estaban muy mal mirados por la sociedad. De hecho, que tu hija se dedicase a ser actriz se consideraba un auténtico desastre para la familia. Sí, era comparado con ser prostituta. Prácticamente, ¿de acuerdo? Entonces, pues por ejemplo, ¿qué ocurre? Que el teatro era muy importante y además solía acabar con una cosa que no podía faltar, que era el fin de fiesta. El baile, la loa, el cante. Es decir, realmente el teatro en el siglo XVIII era una auténtica fiesta, era un auténtico festivo. ¿Qué ocurre? Que en el siglo XVIII hubo, ya hemos hablado de esa dicotomía entre el teatro popular y el teatro culto. Bueno, ya pues es donde viene la diferencia de clases. Viene de muchas cosas, ¿no? Pero efectivamente había, por un lado, el teatro, como era polémico y los actores eran polémicos, etcétera, etcétera, había gente, sobre todo los sectores más reaccionarios de la Iglesia, que directamente querían prohibirlo. No, no me lo puedo creer. Créetelo, créetelo. De hecho, hubo un clérigo que se hizo muy famoso, Fray Diego José de Cádiz, un capuchino, en cuyos sermones era apoteósico, porque el hombre no paraba de hablar mal del teatro, incluso consiguió entre sus grandes obras, que a veces llegaba, predicaba en algún pueblo, en algún tal, y causaba tal sensación que el ayuntamiento decía: sí, tiene usted razón, cerramos el teatro. Incluso hubo casos de cómicos que le escuchaban los sermones, se arrepentían de sus pecados, se arrepentían de su vida. Estos predicadores que chillan tanto, ¿no? Que sí, ven... sí, es que era un capuchino y era capaz de hacer eso. Este, por ejemplo, es el magnífico teatro español, el que venga a Madrid, que lo vea, porque desde luego lo disfrutará. Además que por dentro es una maravilla. Sí. Entonces, junto a esos clérigos que querían acabar con el teatro, también teníamos los ilustrados, que querían hacer del teatro no ya una distracción, sino una especie de escuela para adultos, de catequesis para adultos. Eran gente que querían que tú fueras al teatro y sencillamente salieras de allí convertido en un buen ciudadano, que se te vieran obras morales, etcétera. Corrígeme si me equivoco, no es como muy afrancesado. Sí, rollo. También muy afrancesado, pero ojo, en París también había un cachondeo y el teatro popular francés era enorme.
De hecho, el teatro popular francés llegaron a desarrollar una ópera bufa, en la cual, pues, literalmente se pegaban. A veces ya los partidarios de la ópera seria y la ópera bufa se pegaban. Aquí tenemos a Jovellanos, un gran ilustrado, un gran patriota, un gran todo lo que tú quieras, pero era un hombre que, si el gobierno le hubiera hecho caso, pues literalmente se habría prohibido todo el teatro breve, todo el teatro popular, los sainetes, las tonadillas, los entremeses. Él consideraba que eran un género nefando y que, sí, por tanto, pues hubiera prohibido ser español prácticamente. Sí, es que es nuestra forma de ser, somos así. Nos gusta la alegría, nos gusta el cachondeo. Y el sainete. Efectivamente, y el sainete. De hecho, la historia ha acabado dando razón a los sainetistas. Es decir, hoy día se sigue representando sainetes del siglo XVIII. Sin embargo, Jovellanos hizo obras de teatro, una de ellas, El delincuente honrado. Yo cuando la leía decía, ¿pero esto qué es? En fin. Yo creo que era más la España que querían tener que la que tenían. Correcto, efectivamente. Era la España que querían construir, la España que querían hacer. Más ilustrada. Más ilustrada, y era una España en la cual lo que querían era disciplinar a la gente. Y le salió mal porque finalmente la gente no. De hecho, aquí tenemos al Fray Diego José de Cádiz. Actualmente es beato, está reconocido. Es un hombre que también tenía sus virtudes. Es decir, este hombre murió porque murió en Ronda, ayudando a los enfermos de una epidemia, ¿de acuerdo? Y efectivamente, además, en lo que es su correspondencia privada, a veces a los actores que abandonaban las tablas a raíz de sus obras, intentaba que se pudieran ganar la vida de otra manera. Pero desde luego, Fray Diego José de Cádiz, una vez incluso leí en uno de sus sermones, la gente salió tan enfervorizada que fueron al teatro local y lo destrozaron. O sea, que lo de dedicarse siempre a la contemplación es muy aburrido. Total, pues Fray Diego de Cádiz no se dedicaba a la contemplación. De hecho, le apodaban el trotacaminos porque iba por todos los pueblos predicando y era reclamado, era una de las grandes estrellas de la época. Pero ahora bien, junto a Fray Diego de Cádiz había otras estrellas y eran pues toda una serie de mujeres que eran auténticos iconos sexuales de la época, pero que enloquecían a la gente. De hecho, uno de los motivos de fricción entre chorizos y polacos y panduros generalmente era a qué actriz les gustaba más, qué dama les gustaba más, cuál les volvía más locos. Pues por ejemplo, estamos hablando de la Caramba, estamos hablando de Antonia Díaz, estamos hablando de la Vanent, que eran actrices que literalmente movían pasiones y les volvían locos. Es que el vulgo era muy liberal, ¿no?, en aquella época. El vulgo era muy liberal y aparte que es que era auténtico cachondeo. Aquí esto he querido traer, además es un pequeño... muchas veces cuando hablamos de literatura solo se habla de Madrid, de los sainetes de Madrid, y nos olvidamos que uno de los mejores saineteros que hubo en España en esa época fue Juan Ignacio González del Castillo, que retrató en sus sainetes el ambiente de Cádiz. Creo que además tu familia es originaria de por allí. Eso es. Entonces, realmente tuvo obras graciosísimas que te partes de risa. De Cádiz. De Cádiz, efectivamente. Y por ejemplo, una de ellas, que es El reto de la Vicenta, es muy gracioso porque una de la cómica de la época, que era Vicenta, la Vicenta, se enfada porque resulta que le han hecho caso a los ilustrados y han montado una obra en Cádiz sin llamarla a ella. Y va la Vicenta y aparece en el teatro, esto es en un sainete que se llama El desafío de la Vicenta, y dice la Vicenta: yo soy aquella que nunca habló en serio una palabra, pues ¿cómo habéis puesto la comedia sin mi sal para salarla? ¿No sabéis que sin mí el teatro es una plasta? Efectivamente. Y es que además la gente es lo que quería, la gente muchas veces iba, si la obra grande no les gustaba, la obra larga no les gustaba, muchas veces aguantaban y no se cargaban el escenario, no se cargaban la obra y no se cargaban la función, pues decían, bueno, pero ahora creo que el sainete es de Ramón de la Cruz, claro, o creo que la tonadilla es de tal, o creo que el entremés es de tal, y aguardaban. Muy chirigota, ¿no? Sí, claro, había... No, a ver, la chirigota... luego vamos a hablar de un teatro musical que hubo en la época, que fue francamente bueno. Esta es la Caramba, un auténtico icono sexual en la época, pero también una víctima de estos sermones, porque la Caramba escuchó a un fraile dando el sermón, le causó tal impacto que abandonó los escenarios y se dedicó a una vida... Hablamos del 18 y el miedo a ir al infierno era latente. Evidentemente, el siglo XVIII tenía sus contradicciones, era un siglo que tenía muchas contradicciones. Y estas mujeres, además, ellas eran muy conscientes de que jugaban mucho con las picardías.
La Caramba se la llama así porque tenía una canción que era muy picaresca, que era Caramba, caramba. En fin, tal. Luego, por ejemplo, hubo un escándalo también porque hubo un sainete, una tonadilla, ya vamos entrando en materia, que era una canción que una mujer, claro, todo esto pasaba una censura, pero el problema que tenía la censura es que la letra podía ser totalmente tal, atípica. Pero había mucho doble sentido. No, el censor no pillaba el doble sentido, pero luego sobre el escenario la actriz, los actores eran capaces, por ejemplo, claro, la expresividad. Miren ustedes qué elementos. Claro. Miren ustedes qué elementos, y lo que estaba señalando la actriz y estaba moviendo sus pechos, pues claro. Ese fue un caso real y realmente, pues bueno, ahí el teatro se venía abajo. Normal. Y al mismo tiempo las autoridades presentes decían, ¿qué hago? ¿Me río o me escandalizo? Es que éramos un país muy distinto a la Europa latente, ¿no? Éramos y no éramos. Yo realmente... Las clases populares, sobre todo. Las clases populares no estaban disciplinadas, ¿de acuerdo? Pero yo de verdad, si no había tanta diferencia. Si tú te acercas, por ejemplo... si tú ves una gran película que es Amadeus, de los años 80, Mozart, en un momento determinado, pues tiene que comer, y para comer, ¿qué es lo que dice? Pues mira, lo único que te puedo hacer es si haces una ópera bufa. Y sale el ambiente del Teatro Popular de Berlín, y era exactamente el mismo que en nuestros corrales. Unos alemanes borrachos, unos austríacos borrachos, volviéndose locos, etcétera, etcétera. Aquí tenemos otro de los símbolos de la época, perdón por utilizar el inglés, pero en fin, estas mujeres... Icono sexual. Y auténticos iconos sexuales que es que en aquella época tenían unos efectos bestiales sobre las masas. Luego, pues por ejemplo... ¿Pero era muy sugerente o, podía llegar a era serlo. más insinuante que sugerente? A ver, hay que tener en cuenta que estamos hablando del siglo XVIII, no se llegaba a ver desnudos, pero sí que hacían movimientos corporales que daban lugar a que era claro lo que estaban hablando. Por ejemplo, este es el baile de los cocheros, mirad cómo se mueve la mula y el arriero. Entonces, según cómo se moviera la mula y el arriero, pues podemos entender entre líneas, sí. Luego, por ejemplo, había veces que eran muy audaces, pero jugaban. Hubo un escándalo en Cádiz porque resulta que la obra larga era un auto sacramental. No un auto sacramental, sino que era una obra religiosa. Y en esa obra religiosa aparecía Cristo coronado de espinas. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que luego, para el final del baile, la final, pues esto nunca estuvo del todo claro si se hizo adrede, si hizo aposta, si es que los pobres no se dieron cuenta, pero resulta que el actor que hacía de Cristo se olvidó de quitarse la corona de espinas. Y en la escena final, pues el baile final, salió Cristo bailando unas seguidillas. Sacrilegio, sacrilegio. Claro, ahí en el teatro sí que se interrumpió la esa, porque claro, había unos que se partían de risa y había otros que decían, ¿pero esto qué es? Era el 18. Claro, efectivamente. Madre mía. Entonces, ya te digo que, de todas formas, los ilustrados sí que fueron consiguiendo ir disciplinando poco a poco al pueblo. Por ejemplo, los entremeses se prohibieron los autos sacramentales, se prohibieron otras manifestaciones del teatro que estaban fuera del teatro, como era, por ejemplo, bailar en las procesiones. Eso todavía se hace en algunos sitios, en algunos pueblos, cuando va a salir el santo, se baila delante del santo. Bueno, pues que sepáis que eso estuvo prohibidísimo por parte de los ilustrados y en muchos pueblos dejó de hacerse. Lo que ha quedado es en los pueblos que dijeron, mira, no te vamos a hacer ni caso y punto, y vamos a seguir bailando a San Juan. Entonces, ¿qué ocurre aquí todo esto? Pues, por ejemplo, hubo otro cómic, otro dramaturgo, Nicolás Moratín, el padre del Moratín que todos hemos estudiado, que se quejaba mucho de que los cómicos no representaban sus obras o no querían representar sus obras. Y así es que además la gente va al teatro, les da igual la obra grande, lo que quieren es ver sainetes y ver tonadillas. Reírse, claro. Efectivamente. Y los cómicos, una vez un cómico que yo se lo voy a decir, mira, es que yo lo que no quiero es que me silben ni me tiren tomates y quiero llenar mi caja. Si pongo tu obra, lo que voy a conseguir es, no voy a conseguir ni lo uno ni lo otro. ¿De acuerdo? Y luego aparte ya en el siglo XVIII tenemos un género que surge, que me encanta, que es un género que yo, si me lo permitís, pido su recuperación. El programa es tuyo. Gracias, hombre. Que es la tonadilla escénica. La tonadilla, además, fue una reacción de las clases, fue un género que surgió como reacción. En el siglo XVIII tenemos a los Borbones. Los Borbones abren mucho el país a las influencias extranjeras. Y en el terreno musical
Pues por ejemplo, fue el gran momento de la ópera italiana. Tenemos a Farinelli, Farinelli estuvo cantando en España. Sí. Tenemos a Boccherini, Boccherini estuvo en España componiendo música. De hecho, de las canciones, de la música más conservada de Boccherini, son canciones que música que está inspirada en ambiente español. Sí. Efectivamente, el fandango de Boccherini, o no, incluso una de las mejores piezas musicales de Boccherini es Música Nocturna de Madrid, porque él sale y dice, joder, pues esta gente la verdad es que toca bien. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, en todo caso, en reacción en los teatros a todo lo que era este tema de tanta influencia extranjera en la música, etcétera, etcétera, empezaron a hacer una obra de teatro en concreto, que era la tonadilla escénica, en la cual lo que se hacía era una pequeña obra de teatro pícara, generalmente pícara, y además se hacía con música y ritmos españoles. De tal forma que la gente pues se sentía identificada con su tradición musical y además pues se reía y se lo pasaba muy bien. Aquí me pones ataques al teatro breve. Sí, porque todos estos ataques al teatro breve que te estoy comentando, de todos estos ilustrados que querían que la gente, que en las obras, pues lo que se viese fuera catequesis. Es que lo que querían era que la gente saliese de allí convertidos en mejores ciudadanos, etcétera. Y en vez de eso, pues lo que se encontraban, por ejemplo, que esto es ya lo que se enfadaba mucho y tal y cual, por ejemplo, Samaniego, el Samaniego, dice, allí verá, por ejemplo, lo tengo aquí dominado, mientras que en otros teatros, mientras que en otros países de Europa, los que salen en las tablas son héroes, son Zeus, son Aquiles, son ejemplos de virtud, aquí tenemos a los majos y a las majas, naranjeros, rabaneras, vendedoras de fruta, flores y pescados. Y tenemos aquí que aunque se trata, y esto es textual, esto es una carta de este hombre del siglo XVIII, allí verá vuestra merced tratadas a las usillas de locas, a los mayorazgos de burros, a los abates de alcahuetes, a las mujeres de zorras y a los maridos de cabrones. Con igual, en fin, para un ilustrado del siglo XVIII que quería que el teatro fuera una escuela de moral, aquello era aberrante, ¿de acuerdo? Pero ya te digo que aunque, por ejemplo, prohibieron los entremeses, y consiguieron prohibir el entremés, con el sainete no pudieron, y con la tonadilla no pudieron porque la tonadilla tuvo un éxito bestial en la época. Y por mucho que quisieran hacer esa disección para ir por dos vías, la clase popular es más grande. Claro, y la clase popular, que a fin de cuentas eran los que pagaban el teatro, somos más. Efectivamente, eran los que pagaban el teatro y que querían pasárselo bien y que querían disfrutar, pues sencillamente acabaron imponiendo sus gustos. Luego ya, según va pasando el tiempo, va habiendo sobre todo a finales del siglo XVIII, ya sí que va habiendo un teatro clásico, un teatro culto, que aunque que comprende que hay que hacer alguna cesión al público y que la gente viene a pasárselo bien. Aquí tenemos a Moratín, por ejemplo, El Sí de las Niñas es una buena obra, sí. Y es una obra pues en la cual sí es una obra didáctica, etcétera, pero ya son conscientes de que es necesario que la gente disfrute yendo al teatro. Lo que no se puede es ir allí a echar sermones. Para ir a sermones ya estaba Fray Diego José de Cádiz. Sí, ¿no? Ya está la iglesia los domingos. Claro, y Fray Diego José de Cádiz que lo hacía muchísimo mejor que ellos. Y me hablabas de un nuevo palo, de un nuevo formato del teatro, un nuevo género. La tonadilla. La tonadilla nace en este final del siglo XVIII, básicamente era una pieza cantada en la cual empezaba lo que se llamaba entable, en la cual lo que hacían era pedir silencio. Callaros, callaros, mosqueteros. ¿Por qué? Porque era tal el revuelo que para empezar la obra tenías que pedir silencio. Luego estaba el desenlace, en la cual yo me he encontrado, yo las tonadillas las conozco porque las trabajé mucho. Sí, las trabajado bastante. Sí, las trabajé mucho porque yo en mis investigaciones de historia... Vamos a mostrar el libro. Correcto. Este libro que es... Fuencarral y las Fuencarraleras. Es difícil Fuencarraleras. Fuencarraleras, un pueblo en la literatura madrileña. Yo me encontré con que había muchas obras de teatro que el título era Fuencarral, Fuencarralera, la Fuencarralera y el Lucía, la Fuencarralera y el Indiano, la Fuencarralera y tal. Y todo es porque estas eran mujeres que procedían del antiguo Fuencarral pueblo, iban a Madrid a vender fruta, a vender verduras, nabos, etcétera, los productos de la localidad, y generaban diálogos en los cuales, pues por ejemplo, algún madrileño intentaba requebrarla, intentaba ganársela, ella jugaba con él, etcétera. Se daba lugar a las picardías. Aquí tenemos a Ramón de la Cruz, el mejor sainetero del siglo XVIII. Sus obras se siguen representando, yo creo que esa es la mejor prueba. Y hizo un sainete que es las Fuencarraleras. Las tonadillas, las Fuencarraleras estuvieron presentes por lo menos en una ópera, en un sainete
y en 5 tonadillas que yo recuperé para el libro. Además eran inéditas, debo decir con orgullo que fui yo el que las descubrí allí en los archivos de la villa, y además me reí mucho, tanto que la bibliotecaria me llamaba la atención. Oiga, que esto es un archivo, sí, pero es que esto que estoy leyendo es muy gracioso, etcétera. Entonces, ya te digo, pues que ese género escénico, esas tonadillas, esa alegría, etcétera, etcétera, triunfó, y además terminaban las tonadillas, después de terminado el desenlace, en fin, si la chica decía que sea el chico, si el chico iba el hombre a consolarse como podía, terminaban con unas seguidillas. Aquí tenemos una Foncarralera, era una figura típica del Madrid de la época, y ya te digo que las Foncarraleras, las mujeres de mi barrio, pues la verdad es que estuvieron muy presentes en la literatura popular de aquella época. ¿Y qué pasó con el teatro popular? ¿Qué fue el teatro popular? Siguió evolucionando y de hecho el teatro popular realmente ha durado hasta la primera mitad del siglo XX y ha entrado incluso en la segunda mitad del siglo XX, pero a partir de ahí hay que reconocer que ese teatro fue desapareciendo. Aquí, pues por ejemplo... De la dictadura ni hablar, obviamente. Durante la dictadura ya le fue muy difícil soportar la censura, pero lo hacían, lo aguantaban, tenían sus estrategias. Como la película de Carmela, ¿no? Hay Carmela, por ejemplo, es claramente un caso de teatro popular. Este que tenemos aquí es el Teatro Apolo de Madrid, y lo he traído a colación porque, por ejemplo, muchas de las obras que vemos actualmente de zarzuela, la gente le choca que sean tan cortas. 1 hora. La verbena de la Paloma dura 1 hora, la Revoltosa 1 hora, Agua, Azucarillos y Aguardiente 1 hora. ¿Por qué duraban tan poco? Pues porque era una cosa que se llamaba el teatro por horas. Es decir, tú en aquella época, en aquellas casas que eran malas, que pasabas frío, que tal, la mayoría de la gente procuraba estar el mayor tiempo posible fuera. Claro. Una forma era ir al teatro, y en el teatro te cobraban por horas. Entonces, ¿qué ocurre? Se hacían muchas obras que debían durar 1 hora. Claro. Y ahí estamos, pues el Teatro Apolo, en la cual pues muchísimas de estas zarzuelas se representaron. De hecho es una estrategia. Si tú quieres saber si una zarzuela estaba hecha para el gran público o si estaba hecha para el público popular, ¿cuál era la duración? Claro. Sencillamente. Doña Francisquita dura 3 horas. Vale, pues obviamente para la clase popular no es. No era para la clase popular. Pero Agua, Azucarillos y Aguardiente, La verbena de la Paloma, etcétera. Luego todos acababan fusionándose y disfrutando porque eran buenas obras, ¿de acuerdo? Y luego siguió adelante, los sainetes siguieron escribiéndose sainetes. De hecho, pues tenemos uno de los grandes dramaturgos, el último gran dramaturgo del género, aquí lo tenemos, a don Carlos Arniches. Toda la gente que se cree de la forma habla típica de Madrid, pues prácticamente fue que la gente se dedicaba a imitar las obras de Arniches. Arniches te ponía sus obras a los chulapos, a las chulapas. Sí, ese modo tan castizo. Correcto. Pues realmente la gente lo que hacía, es cierto que Arniches se había inspirado en el habla de la calle, pero luego él la reelaboraba. Y al final lo que hacía la gente era imitar los personajes de Arniches, y salían imitando a Arniches, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hacían era imitar. Y luego igualmente la revista musical, que la revista musical, pues exactamente igual. La gente lo que hacía era imitar esa revista. Claro. El tipismo madrileño, el tipismo andaluz, etcétera, etcétera, realmente viene de todo este teatro popular, que aquí estamos hablando de Madrid, Arniches, pero también los andaluces, los Álvarez Quintero. Exactamente. Efectivamente. Este teatro popular pues siguió hasta hasta la segunda mitad del 20. Ahí ya empezó a retroceder, básicamente porque empezaron a surgir otras competencias. Empezaba a surgir la televisión, empezaba a surgir la radio, empezó a surgir el cine. Casas más confortables. Casas más confortables, ya no era cuestión de estar todo el día fuera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tienes una película muy buena que es El viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán Gómez, que te muestra la agonía de esos cómicos a la legua que se ganaban la vida como podían. Este libro lo he querido traer, Tomás Borrás, Jacaranda de Madrid. Es un autor hoy día casi olvidado, pero Tomás Borrás fue un hombre que le encantaba el teatro, y este libro es una colección de anécdotas de Madrid, en la cual te cuenta multitud de anécdotas de actores, de dramaturgos, de partes de risa, te habla de dramaturgos que hoy día están totalmente olvidados, pero que en su época tuvieron enorme éxito, y de todas las anécdotas que protagonizaron, que es que te partías de risa con ellos. Era un Madrid pues muy vivo, pues y ese lo quiero leer. Es un Madrid que yo en fin, un libro que merece la pena leerlo si quieres saber un poco lo que era la intrahistoria del teatro y de los actores.
Me vas a cantar, ¿no? Sí, porque igual que, vamos a ver, es que la coplas de quintos que nos echamos... Está siendo una tradición esto. Hombre, es que la jota que nos echamos, aquella Sí, jota de quintos fue un éxito, así de claro. Pues creo que es lo más reproducido en YouTube el último mes. Pues efectivamente, pues mira, pues lo que vamos a hacer es de una de las tonadillas que recopilé, es inédita, yo creo que esta canción, yo creo que a lo mejor es la primera vez que se canta en los últimos 200 años. De ahí me vas a perdonar que no te siga, yo tengo aquí la letra, pero yo te escucho, favor, yo solo te escucho. Por favor, pero te dejo todo el protagonismo con la pandereta. No, te cedo el protagonismo. Pues nada, pues sencillamente, como íbamos diciendo, el teatro popular generalmente solía acabar con un fin de fiesta, solía acabar pues con baile, el baile tenía que, sí o sí tenía que haber baile, sí o sí tenía que haber alegría, la gente tenía que salir con una sonrisa, y luego además hay que tener en cuenta que cuando llegaba la Cuaresma, pues acababa el teatro. Durante Cuaresma no había teatro, ¿de acuerdo? Sí. Ahí era donde se acababa la temporada. Entonces me hizo mucha gracia unas seguidillas que me encontré de una tonadilla que pues junta las dos cosas, que se acaba la obra, se acaba la temporada y los cómicos se despiden. Entonces, queridos Lánzate. espectadores, va por ustedes. Es una seguidilla. ¿Y la pandereta? La pandereta es que ya me pides Venga, demasiado. yo te toco la pandereta. Dame la pandereta. Adelante. Ahí va. 1, 2, 3. Ya se acabó, señores, la temporada. Agur, señores míos. Agur, madamas. Agur, mis cielos. Si Dios quiere que otro año vengáis a vernos, vengáis a vernos. ¡Olé! Bueno, el público habrá podido comprobar que soy arrítmico. Pues muchas gracias, Antonio. Nos A ti, vemos muy Roberto. prontito. A ver qué nos traes para la próxima, ¿vale? Lo que Dios quiera. Muchísimas gracias, Un Antonio. saludo, hasta más ver. Como les decía en la presentación, vamos a hablar de un proyecto científico muy interesante, sobre todo para hacernos reflexionar un poco sobre la supremacía humana y la creencia extendida de que nosotros creamos nuestras costumbres o actos habiendo dejado atrás nuestra esencia primitiva, nuestra esencia animal. A lo largo de la historia se han realizado diferentes experimentos pues, para estudiar y aprender sobre el fenómeno de la sobrepoblación y sus efectos. La verdad que los hay muy interesantes. Algunos les puedo asegurar que han obtenido resultados bastante siniestros. Pero hoy vamos a detenernos en el conocido como experimento Universo 25. Sin duda, para mí, uno de los más interesantes, como les decía antes, y con un final bastante sorprendente. Para entender las implicaciones del Universo 25, es necesario partir de unas pequeñas señales que nos sitúen en el contexto de este tipo de investigaciones y su sentido. Durante mediados del siglo XX, algunos etólogos decidieron estudiar cuáles eran los efectos que la aglomeración por sobrepoblación podía tener en las personas a largo plazo. Y para ello se desarrollaron varios experimentos en el que se acomodaba un grupo de animales, generalmente roedores, en un espacio con condiciones ideales pues, para su desarrollo y su reproducción. Pero no se hacía de cualquier forma, la verdad, más bien al contrario, se podría decir que se creaba una maravillosa utopía para ellos, pues contaban desde su nacimiento con todos los recursos que pudieran necesitar. Es decir, se había creado de manera artificial un hábitat en el que los individuos no tendrían en teoría ningún problema para alimentarse y reproducirse. Y ahí es donde entró John Van Calhoun, uno de los etólogos más importantes en las investigaciones sobre la densidad de población. Calhoun fue el creador del llamado Universo 25, entre otros muchos escenarios de utopías de ratas y ratones. Voy a adelantarles un poco, aunque esto no se suele hacer, pero voy a adelantarles un poco el final de este aparente paraíso animal. La población colapsaba pese a tener agua, comida, espacio suficiente. De hecho, a pesar de no tener amenazas externas, la población alcanzaba el punto crítico mucho antes de llegar a una superpoblación. Y la pregunta es bien sencilla. ¿Por qué?
Para conocer la respuesta a esta y otras preguntas tendremos que remontarnos al año 1968, momento en el que John B. Calhoun creó un nuevo mundo para un pequeño grupo de ratones. El universo 25 tenía una superficie de 6,5 metros cuadrados, que albergaba originalmente a una pequeña población de 8 individuos. Si existía un paraíso en la Tierra para los ratones, era desde luego este lugar. Comida suficiente para todos, agua fresca, ningún depredador acechando. Las condiciones eran ideales. Aparentemente. Según los cálculos, este pequeño mundo debería haber podido dar cobijo a 3.500 ratones. Pero jamás llegó a esa cifra. Los 8 primeros pobladores del universo 25 no tardaron en emparejarse y comenzar a reproducirse, provocando un crecimiento importante. En poco más de un año, la población se había duplicado en sucesivas ocasiones hasta alcanzar una cifra de 620 individuos, momento en el que este crecimiento comenzó a ralentizarse. Hasta ese momento, la vida de los roedores había sido un fantástico paraíso. Tenían todo lo que necesitaban y nada ponía en peligro su vida. Pero la vida en el universo 25 estaba a punto de dejar de ser tan bucólica, pues, sin saberlo, estaban aproximándose a una cifra crítica, no por la escasez de recursos, sino por otros elementos muchos más sorprendentes. Fue entonces cuando empezaron a aparecer las extravagancias a nivel de comportamiento y conducta. El proceder de los ratones del universo 25 empezó a ser errático. Parecía que los ratones ya no se sentían tan cómodos, y aunque todos cabían físicamente en el recinto, empezaban a sentir los efectos de una sobrepoblación. Todos se cruzaban en el camino de los otros constantemente al ir en busca de comida o agua, o al regresar al nido, lo que parecía producirles estrés o nerviosismo. No había amenazas externas, pero comenzaron a generárselas de tipo interno. Los ratones estaban cada vez más juntos y eso implicaba peleas territoriales, traslados constantes a otras zonas del universo 25, etc. Y surgió el problema fundamental: muchos ratones dejaron de tener un papel en esa pequeña sociedad. No había roles para todos los individuos. Debido a este fenómeno, muchos de los roedores se mostraban apáticos, dejaban de moverse e interactuar, ya que no ocupaban un papel significativo en ese pequeño mundo. No tenían utilidad. John B. Calhoun bautizó este fenómeno con el término de drenaje conductual, o hundimiento conductual. Observó que muchas hembras del universo 25 dejaron de tratar de reproducirse. Los machos, igualmente, se alejaban de los nidos y simplemente se iban a la zona del recinto donde se encontraba el alimento. Los conflictos vecinales eran constantes y era difícil encontrar algún ratón que no contase con alguna herida o cicatriz debido a una disputa territorial. Se observaron conductas sexuales anómalas. Había individuos que realizaban estos comportamientos de manera frenética, sin discriminación de sexos, para luego pasar a no realizar cópula alguna. Aparecieron las luchas intrafamiliares. Algunos de los ratones acabaron con la vida de sus crías. Otros expulsaban a miembros del nido. Incluso se llegaron a registrar comportamientos caníbales. No todos los ratones tenían conductas violentas. Existía un grupo, al que Calhoun bautizó como los guapos, cuyo comportamiento se limitaba a conductas de higiene como atusarse el pelo, aparte de alimentarse y dormir, que es la única actividad a la que se reducía la conducta de todos los componentes de la colonia. El caos en el universo 25 era absoluto. El paraíso de los ratones se había convertido en un infierno. En 1970, habiendo pasado menos de 2 años desde que se inició el experimento, nació la última camada de ratones de este hábitat, por lo que la población se estancó y comenzó a caer sin remedio. Los individuos habían perdido la fertilidad, por lo que, llegados a este punto, la sociedad no tenía salvación. Lo que ocurrió desde entonces hasta el año 1973 fue la progresiva e inevitable muerte de todos y cada uno de los ratones que conformaban el universo 25, extinguiendo para siempre ese mundo utópico. La progresión poblacional dibujó una parábola cuyo pico más alto se situó en marzo de 1970, momento en el cual la tendencia empezó a ser negativa, hasta llegar a 1973, cuando el universo 25 definitivamente dejó de existir. Su población máxima llegó a ser de 2.200 individuos. Recordemos que, idealmente, se consideró que este espacio podría haber albergado hasta 3.500 ratones. Después de ver el reportaje, ¿creen ustedes que esta experiencia es extrapolable a la sociedad humana?
Vamos a ver, la lógica dicta que cualquier conclusión en este sentido debe tomarse con mucha cautela, pues ambos escenarios en teoría distan mucho de ser comparables, o quizá no. El propio John B. Calhoun trató de buscar esas similitudes para intentar encajar lo que había descubierto en su estudio sobre ratones, pues intentar encajarlo en una sociedad humana. En cualquier caso, pues establecer una comparativa con seres humanos es complicada, pues nuestra sociedad es esencialmente más compleja y obviamente para nada que contamos con recursos infinitos. Pero sinceramente da pavor ver reconocida tu sociedad en un cubículo de casi 7 metros cuadrados y observar cómo se repiten vicios y roles hasta colapsar. Mi nombre es Marco. Soy uno de los 7 hermanos que sirven al mismo maestro, el demonio conocido como Baalberith. Cada uno de los 7 humanos escogidos fuimos bautizados en el lago de la Isla del Sol. Esta ancestral ceremonia nos otorga la vida eterna al menos hasta que lleguen los días del último juicio. Por deferencia a su lógica ignorancia les haré un breve exordio sobre mi preceptor. Baalberith es uno de los príncipes del infierno, fiel seguidor del dios creador Lucifer en su disputa contra el injusto gobierno del Padre de todos los universos. Desde el origen de los tiempos mi maestro ha recopilado toda blasfemia, asesinato, fornicación y otros desmanes que nuestra primitiva raza ha cometido. Sí, primigeniamente yo soy humano. Y al igual que mis 7 iguales soy historiador y fiel testigo de todo ello. Desde hace milenios, los nacidos en la Tierra, nos entregamos al sol y temimos las tormentas, después idolatramos a múltiples dioses para luego terminar abrazando a un único ser al que apenas conocíamos y que con el tiempo acabamos asesinando. Pobres criaturas, siempre tan perdidosas. Dios ha muerto, aullábamos en las calles. Nosotros lo hemos matado. Desde entonces la ausencia de fe ha quebrado los pilares morales que apuntalaban nuestra existencia, desmoronándose en un montón de escombros de codicia, egoísmo y desdén. La ausencia de miedo a la ira de Dios nos hacía libres. Olvidad todo lo aprendido hasta ahora, nosotros hemos sido testigos de vuestra verdadera naturaleza, vivimos entre vosotros, os observamos, conocemos el interior de vuestras almas. Vuestra absurda idea del infierno se basa en una infantil fantasía de Dante, un gran poeta, pero también un gran equivocado, o quizá no, aunque he de reconocer que la representación que de su infierno pintó Botticelli es realmente deliciosa. Lamento y celebro confesaros que ya estáis en el infierno, este planeta es el nivel más inferior que existe, no hay nada más abajo y nada de lo que pasa aquí obedece a vuestro control. No queda demasiado tiempo para la llegada del juicio final, la gran roca nos golpeará tan fuerte que no tendremos tiempo para un último aliento. Mientras tanto he de seguir con la tarea de escribir todo lo visto, oído y vivido. Dejemos que mi vetusta memoria comience con uno de mis cuentos predilectos. En él, se reúnen todos los componentes de una gran historia, unos felices padres que se muestran radiantes junto a sus hijos, el tímido crepitar de una chimenea y mucha maldad. Capítulo 1. El primogénito. El apagado rasgueo de las campanas golpea la respiración furiosa de febrero, cuando el matrimonio Jiménez de la Rábida cruza el trillado jardín del orfanato de la Orden de las Carmelitas Descalzas en Madrid. El verdor de los arbustos hace años que ha perecido por el descuido y la falta de cuidados, dando paso a un color oxidado y exánime que otorga de cierta inquietud a aquel lugar. Los cielos de televisión arañan crueles el horizonte, mientras comienza el trasiego de ciudadanos que buscan caminar por las calles como si de pequeñas hormigas se tratasen. El matrimonio Jiménez de la Rábida lleva tras de sí un curioso linaje de baja cama y alta cuna, aristócratas fornicando con criadas, niños enterrados en los jardines, abusos de poder, y un largo etcétera de desmanes que la nueva generación, ahora demócratas de toda la vida, pretende disimular en lo más profundo de su memoria. No obstante, su devoción fervorosa hacia la doctrina cristiana les permite aún poseer cierta superioridad moral de los que presumen de la virtud divina de tener todo, ante los que no tienen nada. Don Javier y doña Marta acceden a el antiguo y enjuto orfanato por la puerta trasera,
alejados de las miradas curiosas, los acompaña como si de un ángel custodio se tratase, su ama de cría, doña Elvira, una virtuosa mujer, que después de abandonar su aldea gallega en los hambrientos años de la posguerra, entró a trabajar en la casa familiar para alimentar al famélico y enfermizo recién nacido señorito Javier. Aunque está desgastado, el alicatado albó del pasillo resalta como una perla recién abrillantada en las paredes, demostrando la pulcritud de las monjas y su obsesión por la pureza. Junto a la farmacia se halla una lánguida capilla, donde el olor a urea impregnado como un perfume brota de los hábitos de las más ancianas, denotando el abandono físico al que se ven sometidas las mujeres que ya deshabitadas de virtud física solo pueden consagrarse a la oración silenciosa. El retumbar de llantos de los pequeños recién nacidos forma un velo que atraviesa las bóvedas de la galería, tanto enternece ese sonido a doña Marta que no puede reprimir acompañarlos en su sufrimiento con alguna que otra lágrima durante el trayecto al despacho de la Madre Superiora. De su plácida mano lleva a la pequeña Nuria, adoptada 2 años atrás por el infértil matrimonio en aquel mismo lugar. Doña Teresa, la superiora del orfanato, les espera afanosa en su despacho. La descarada rojez de sus mejillas, y la papada que en forma de cascada cae desde su barbilla, desvela que los votos de pobreza y hambre nunca han formado parte de sus desvelos, la salud que vive en su rostro contrasta con el renegrido esmalte de sus dientes, fruto de una adicción apasionada a los dulces y al tabaco. La luz amarillenta del despacho no consigue disimular la vejez de la señora, sin embargo, la solemne uniformidad del hábito proporciona a la anciana un cierto halo de respetabilidad, virtud que ella sabe utilizar a su capricho. En una de las paredes todavía cuelga una foto del dictador muerto 3 años antes junto a una imagen de Santa Teresa de Jesús. Pero, qué gusto verlos de nuevo por aquí. Qué mayor está la pequeña Nuria, si parece que fue ayer cuando se la llevaron. Sí, está muy grande y pizpireta, dice doña Marta hinchiendo sus pulmones con orgullo y besando la cruz que cuelga de su pecho. ¿Ha nacido ya el muchacho? Pregunta algo tosco don Javier, poco dado a relaciones sociales. Sí, hace 1 hora. ¿Ha pasado algo, madre? Será mejor que se sienten. Hay algo que quiero contarles, pero antes de nada hablemos de su embarazo. Doña Marta, ¿ha cumplido con todos los cometidos? Sí, madre. Cumplí con todos los pasos pertinentes, fingir las náuseas delante de la familia, acudir mensualmente a la consulta del doctor Sanchís, y por supuesto, conllevar este fastidioso cojín en todo momento. De hecho, para que nadie pudiese notar nada extraño pasamos los meses de verano y las navidades en la casa de la sierra. Incluso el servicio se mostraba entusiasmado con la buena nueva. Excelente. Nunca dudé de que sabría sacrificarse como una buena cristiana, pero me temo que quizá todo su esfuerzo haya sido en vano. De hecho, me permito rogarles que esperemos un par de días más, quizá 3 a lo sumo. Tenemos a otra muchacha extraviada a punto de salir de cuentas. ¿Cómo dice? Eso es imposible. Tenemos todo preparado para la llegada del niño. La familia ya ha sido avisada. El ingreso en el Hospital San Juan de Dios ya está listo. Es imposible. Mi señora ha de tener al bebé hoy mismo. Entiendo su preocupación, señor Jiménez, pero han surgido complicaciones. Ya les advertí que esa hija de Satanás no era una buena candidata. Si se trata de un problema económico, usted sabe que no hay ningún problema, madre. Pagaremos lo que haya que pagar. No, no es eso, doña Marta. En la congregación conocemos sobradamente su generosidad para la obra del Señor, pero ese niño no es para ustedes, no es para nadie. ¿Cómo se atreve a hablarle así a mi mujer? ¿Quiere usted que llame a mi tío el arzobispo? No, señor Jiménez, no es eso. No les niego llevarse a la criatura, pero es que ese niño es... Ese niño es el hijo del demonio. La carcajada de don Javier parte en dos el pavor de doña Teresa, y acercándose a ella, posa su mirada en los acobardados ojos de la monja. Por respeto a su hábito y a la casa de Dios, me callaré lo que pienso de sus puñeteros demonios, pero le diré algo que hasta una vieja agorera como usted pueda entender. Ese niño se viene ahora mismo con nosotros al hospital, y no hay más que hablar. Allá ustedes con la ganancia, don Javier. Vista su insistencia, no seré yo quien les ponga palos en las ruedas. Tendrán que firmar estos papeles antes de marcharse. Sor Inés le entregará al bebé. ¿Y el dinero? Hablen con el doctor Sanchís.
No quiero que este asunto perturbe mi alma ni un día más. No quiero ser la responsable de que ustedes se lleven a esa criatura. Elvira, quédese usted para recoger los documentos del pequeño. Nosotros vamos a recoger al nuevo miembro de la familia. Con la tranquilidad que otorga el saberse juez y parte, el matrimonio y la pequeña Nuria salen felices del despacho al encuentro del nuevo miembro de la familia. Doña Elvira, astuta como todas las mujeres que han tenido que escapar del diablo hecho hombre, se atreve a preguntar a doña Teresa por el recién nacido. ¿Qué pasa con ese niño, madre? ¿Por qué ha dicho que es hijo del demonio? Doña Teresa palidece. Solo pensar en esa criatura provoca el temblor de su alma. Su madre era una adoradora de Satanás. Durante el embarazo intentamos hacerla cambiar, instruirla en el camino de Cristo, pero ella se reía de nosotras, nos llamaba bastardas de Dios y jamás conseguimos que entrase en razón, pero cuando el parto se complicó. ¿Qué ocurrió, madre? Ella estaba perdiendo mucha sangre. Pensábamos que también el niño iba a morir, no queríamos que muriesen en pecado. Usted me entiende, Dios sabe perdonar a los hijos descarriados y nosotros somos sus manos y su voz aquí en la tierra. Doña Elvira asiente forzosa, ella sabe de la misericordia de los siervos de Dios en el mundo, sobre todo de los que intentaron abusar de ella en su juventud. Comenzamos a rezar para encomendar sus almas a la Virgen, pero esa muchacha no dejaba de maldecirnos, nos escupía y nos golpeaba. Se agarró con tanta fuerza a mi hábito que terminó por desgarrarlo en un último y pecador suspiro. En ese momento el doctor Sanchís sacó al bebé de sus entrañas, estaba quieto, no respiraba, pero cuando le azotó, un terrorífico aullido salió de los pulmones de esa criatura, haciendo caer todos los crucifijos al suelo. Nos quedamos quietos, petrificados por el miedo. En ese momento el silencio se apoderó de nosotros, solo se podía oír el llanto del recién nacido. Mientras el viento golpeaba con tanta fuerza la ventana, que los cristales estallaron dejándonos sin respiración. Después reinó el silencio en la habitación. El doctor posó al niño sobre la cuna y se acercó a ver a la madre, yacía muerta en su cama, con una inquietante sonrisa en su boca. Doña Elvira abandona el despacho de doña Teresa dejando que la monja siga ahogándose en sus pensamientos. Perturbada por lo relatado se dirige al encuentro con la familia, preguntándose si podrá asomarse a los ojos del recién nacido para descubrir que alberga su alma. Al llegar junto a la familia su vista alcanza a ver una cálida estampa. Nuria está radiante, feliz junto a sus padres. Los tres observan con ternura el interior del Moisés donde descansa sosegadamente un pequeño bebé de ojos de color ceniciento y piel sonrosada. Tiene un mechón rubio que Sor Inés le ha peinado con mimo. ¿Cómo es posible que un ser tan hermoso a los ojos de sus nuevos padres pudiera ser insultado tan vehementemente por aquella estúpida monja? Una vez en el hospital se suceden las visitas familiares. Todos quieren dar la enhorabuena a la familia y recibir con alegría al nuevo miembro. Un bebé que no para de sonreír, como si se sintiera dichoso de pertenecer a tan respetable familia. La llegada a casa del pequeño Bosco llena de alegría la vida de la familia Jiménez de la Rábida. Junto a su hermana, la pequeña Nuria, protagonizan todas las fiestas de santos, navidades y cumpleaños, todo es dicha y tranquilidad. Nuria se encarga de descubrir a Bosco las flores del jardín, instruyéndole en sus nombres y cuidados, todas las cosas nuevas que aprende las vuelca con todo el amor posible sobre su hermano. Desafía su curiosidad con juegos de naipes y siempre se deja ganar por él. Aunque poco a poco su relación comienza a cambiar, hay cosas del pequeño Bosco que empieza a inquietar a la pequeña Nuria, como cuando a veces, sin que él se dé cuenta, ella le observa en el jardín hablando solo. Dice palabras que ella no consigue entender. Cuando su hermano la descubre guarda silencio inmediatamente y furioso le dice que no se imagine tonterías, que solo está rezando. Pero no estás rezando, Bosco. Esas palabras no están en las oraciones. Afirma Nuria. Son las oraciones de mi Dios. No del tuyo, enana estúpida. Doña Elvira siempre había tenido un ojo puesto sobre el muchacho. Las palabras de doña Teresa retumbaban sin cesar en su cabeza y aunque se sentía sorprendida por algún comportamiento extraño de Bosco, empezó a restar importancia a los sucesos que acompañaron a su nacimiento hasta prácticamente olvidarse del asunto. Para ella y para todos él era un niño bueno, responsable y obediente. Los años transcurrían en relativa tranquilidad hasta llegar el 8º aniversario del nacimiento de Bosco. A partir de ese día, el comportamiento del primogénito comenzó a cambiar, pero solo la pequeña Nuria parece darse cuenta. Ya casi nunca jugaban juntos y su hermano se pasaba las horas en la soledad de su habitación.
y aunque sus padres lo achacaban a que eran niño y niña, a ella la presencia de Bosco le provocaba una extraña sensación de temor. Los pequeños disfrutaban de un amplio repertorio de juguetes y caprichos. El favorito de Bosco era un mono de peluche con los ojos desorbitados y la dentadura rota. Se lo habían comprado en una feria de juguetes antiguos. En cambio, Nuria, siempre amante de la naturaleza, se había pedido para su último cumpleaños una formidable jaula de pájaros. Pasaba muchísimas horas dedicada a alimentarlos y sentirlos cantar. Eran su mayor orgullo y presumía de que ninguno había querido escapar de sus mimos. Lo que provocaba la envidia de su hermano. Un día se entretuvo leyendo un libro que había encontrado en la biblioteca y se olvidó de ir a verlos. La historia del príncipe que despierta a la princesa del sueño eterno con un beso. La había provocado tal encanto, que la pequeña Nuria se había olvidado del dulce trinar de sus hermosos pájaros. Cuando su padre volvió de trabajar, la noche ya había caído y los niños se hallaban dormidos en sus confortables camas. Al cruzar el jardín de los rosales se topó con la jaula vacía. La puerta estaba abierta y no quedaba rastro de ninguno de los pájaros. Enfadado por lo que consideraba un inexcusable acto de holgazanería de su hija, esperó a la hora del desayuno para imponer un castigo sobre Nuria. Había que mostrarle su irresponsabilidad y optó por encargarle a la pequeña un trabajo en el que se tuviera que manchar las manos. A partir de esa misma mañana, Nuria debía encargarse de retirar todas las hojas secas del jardín y arrancar las malas hierbas del camino. ¿Te das cuenta por qué confío más en Bosco? Él nunca descuida sus obligaciones. Le espetaba su padre mientras la pequeña lloraba amargamente, pero su disgusto no era provocado por tener que cuidar del jardín. Para ella eso no era un castigo. Sentía en su alma el vacío que habían dejado los pajarillos. Estaba segura de que jamás habría dejado abierta la puerta. Sí, es cierto que se olvidó de alimentarlos, pero nunca sería capaz de dejarlos marchar. Aun con todo ese pesar, lo que más le rompía el corazón era sentir que había fallado a su padre. Nuria comenzó muy convencida su responsabilidad de cuidar el jardín. Tampoco es que fuera una tarea ingente, pero si se trataba de recuperar la confianza de su padre, ella iba a poner todo su coraje y empeño. En un cesto de mimbre iba recogiendo todas las hojas caídas. Recorría el camino principal tarareando las canciones que le había enseñado su abuela cuando encontró a su hermano sentado en el suelo. Al acercarse un poco más descubrió que Bosco había dibujado un círculo de tiza a su alrededor. Estaba con los ojos cerrados y murmuraba algo que ella no lograba escuchar. Su curiosidad provocó que uno de sus pies rompiese una rama al aproximarse. El ruido seco hizo que Bosco abriera los ojos, pero no estaban como siempre. Su mirada era de color blanco y unas venas rojas cruzaban el lugar donde deberían estar sus retinas. Nuria se dispuso preocupada a ver qué le ocurría, pero su hermano, levantando la mano en gesto de defensa, comenzó a hablar con una voz que no era la suya. Su boca emitía una resonancia ronca, como un eco agonizante. Si cruzas el círculo, tu cuerpo se quemará tan rápido como tus hijos. Pues con esto ya nos despedimos por esta semana, otra semana más, darles 1.000.000 de gracias por ser ustedes fieles y estar con nosotros. Volvemos a dejar el correo como todas las semanas y nada, recordarles que en 7 días tienen ustedes otra cita con sus enigmas de la historia. Muchas gracias.